Kosmos taxis. Giza. Eurania.
un arco de 12 reinas son necesarias para dar en la diana. Tan solo debes correr hacia atrás en el tiempo, como los grandes caballeros corren hacia atrás. Amazonas del cielo y la tierra. En la diana se encuentra la corona, aquella perdida en el reino de los Pictos. Aquella cuyo panal era elixir de Afrodita. Aquella que encontró en el corazón de Egipto la libertad. Y aquella que encontró el fin cuando París entregó la manzana. Vuelve al origen de la manzana, donde todo comenzó, allí donde los caballos corren hacia atrás a la velocidad de la luz. Encuentra la gran amazona Diana, y corónala con las 12 reinas de los Pictos. El cobre es el elemento para tejer el origen. Sigue a la serpiente de cobre. Allí donde encuentras victoria. El círculo de abejas debe ser creado. Que el tiempo vuelva a seguir las estrellas. Que el toro abra camino a las semillas. Bugonía. Larga vida a la reina.
Hola a todos. Hi everyone. Probablemente me vean muy rojo porque hoy estuve demasiado tiempo al sol. Pero bueno, tomando un poco de energía de Apolo. For sure you can see me very red right now because I was very under the sun. Apparently I needed a lot of Apollo energy today. Antes que nada, que explicar lo que voy a explicar, quería agradecer a todas las personas que están acá en Chipre y que estuvieron también en Armenia, que me han invitado, que se quieren sumar, que dónde voy a estar, si podemos ir. Quiero agradecerles a todos por estar presentes y por extender sus invitaciones a sumarse a la tarea. So first of all, before I explain everything here, I wanted to thank to all the people in Cyprus and the people in Armenia that have been so open to receive me, to be part of the task, that has been asking how can we join, where can we go, where are you going to be, or how can we help in this task. So first of all, I want to thank all of you because of that support. Y en segundo lugar, no tengo ni idea de dónde estoy, dónde voy, ni qué voy a hacer. Entonces es muy difícil para mí decirles, sí, nos vamos a encontrar en tal lugar a tal hora. Y justamente mi misión es hacerlo solo. Mi parte de mi tarea es hacerlo solo. Agradezco que se quieran sumar, pero esto que estoy haciendo lo tengo que hacer solo porque es mi proceso de conexión. Entonces, por eso agradezco, pero la idea no es sumar gente, porque no sé dónde voy a estar y estoy siguiendo 100% mi intuición en cada minuto. So, in a second level, what I wanted to say is that this journey, I am doing it by myself because I want to be alone, because this is part of my own mission, my own task. And that's why I have no friends or anyone. I'm traveling alone, and I decide where to go every second. So it's very difficult for me to say I'm going to be there or here or we'll do this or that. So I apologize in advance for everyone that wants to be part of this physically, but this is not the intention of this task. I am just going with the flow and trying to be with myself the most as possible. Bien, dicho esto, hoy no tenía señal, así que no pude compartirles en vivo la información de lo que pasaba esta mañana en la salida del sol, así que por la señal. So this morning I didn't have signal, so it was impossible for me to actually do a live stream or something to show the activity that I was doing. So I decided not to do a live streaming. Y también porque quería estar más presente en mí y no pendiente del teléfono en ese momento. And also because I wanted to be more present in myself and not with the phone or anything. Pero bueno, puse a grabar la situación y fue 1 hora y 20. Igual se ve desde lejos, o sea, no es que digo nada, es visual nada más desde lejos. So I put the phone on recording mode on a corner, and it is like 1 hour and 20 minutes, so I'm not gonna post that, and I'm not speaking, I'm just walking and doing things, so it's more visual than actually sound, so anyway. Pero quería compartir el resumen de la tarea, porque es una intención que es para el día de mañana, pero también para toda nuestra existencia.
So I wanted to share what a little bit of what happened today, because it's something that will help in our task for tomorrow, but also it's something that will help in our existence always. Este lugar al que fui, que no sabía que existía, fui llamado a ese lugar. Es un conjunto de 3 laberintos. So the place that I went to, which is not I didn't know that place existed. I was called there, so I looked in the map and I went, and it's a group of 3 labyrinths. Y se encuentra exactamente en el límite entre la Chipre griega y el Reino Unido, ¿sí? Parece absurdo, pero luego miren un mapa y hay una base del Reino Unido y es parte de UK. Está justo en el límite. So the place where I went is right at the border, like right at the border between the Greek Cyprus and the UK. It's crazy, but if you look into the map, you will see the United Kingdom part of Cyprus. Para entenderlo un poco, antes del 74, antes de 1974, la isla pertenecía al Reino Unido. So to understand a little bit about this, before the 1974, the UK was like in charge of the entire island. Luego, obviamente, igual que pasó con Israel y Palestina, cuando el Reino Unido se retira, hay una guerra civil, hay una intención de Grecia de tomar el poder en la isla y Turquía también. Entonces ahí empieza el conflicto. Pero quedan 2 bases o 2 territorios de Reino Unido, que se usan más que nada como, asentamiento militar. So yeah, the entire island was part of the UK, and then in the 70s, when the UK left, in the same way as happened with Israel and Palestine, the British left. Well, they kept 2 bases, 2 spots here, but they left, and the Greek took over, but that pissed the Turks, and the Turkish people tried to get the island too, so that's why the UN entered in the middle of the whole thing. Bueno, así que por eso también la ONU está en el medio de este conflicto. Alguien estornudando y yo en el templo de Asclepio, del médico, así que Asclepio me llamó acá y por eso también quiero explicarlo. Sorry, there was someone sneezing and very loud, and it's funny because I'm in the doctor's hall, which is Asclepius. So he called me, and that's part of the things that I'm going to explain to you now, of why Asclepius, who is Asclepius, and so on. Bueno, entonces, en este punto está este lugar que se llama Muntian, y el laberinto, básicamente si lo ven, si buscan imágenes, van a ver que es un laberinto con un ojo, el que está más arriba, al norte, y otros 2 laberintos más pequeños, que son como las 2 orejas, ¿no? Uno de cada lado, uno en rojo y el otro en azul. So if you see the labyrinth,
from above, looking the map, there's this main big labyrinth which has an eye in the middle, and then the other two labyrinths are the years. One is in blue stones and the other one is in red stones. So it represents the 2 years. Si yo me pongo en el centro de esa trinidad, lo que tengo son las 2 orejas, que son mis 2 laberintos, las 2 orejas, mis 2 laberintos, y mi tercer ojo, que es el laberinto de la mente. So if you see me from in front, like this, you will see the 2 labyrinths here in my ears, and in the middle, the third eye, the labyrinth of the mind. Entonces, dentro en el punto central, lo que tengo que hacer es atravesar los dientes con la frecuencia para ingresar al centro. Tengo que atravesar los dientes, que son todas las columnas o las piedras que entran en resonancia. Si se fijan también en las imágenes, hay un montón de piedras que son los dientes, es la boca, donde hace la cámara de resonancia. So if you see in the pictures, in the map, you will see that there are many stones. So those represents the teeth. So the teeth are like the columns that creates the resonance chamber. So when you make the vibration with your teeth, is the thing that activates this chamber, the holy chamber. Entonces, cuando yo activo mi cámara sagrada con los dientes, que son esas piedras sagradas, puedo ingresar a esta pirámide, que es la pirámide de la piedra filosofal, que es el ángulo de este perfecto ángulo que es la nariz, desde donde yo voy a inspirar, el espíritu. Básicamente, espíritu, respirar es lo mismo. So, once I cross the chamber of sound with all the rocks, what I do is to go up into the holy of the holies, which is the Philosopher's Stone Triangle. So the Philosopher's Stone Triangle is the nodes. So it's the place where you connect with the spirit. You breathe in, and that's spirituality. Spirituality is to respirare, is to breathe. That's the Philosopher's Stone in real, the nose. Y aquí tengo 2 laberintos. Un laberinto, mi oreja derecha, y otro laberinto, la oreja izquierda. And then I have on the sides 2 labyrinths, one in my left ear and the other one in my right ear. Entonces tengo que activar mi respiración, cerrar mis ojos para poder ingresar a la calibración de la vibración. So I have to take deep breath, close my eyes, and receive through the sounds the calibration of resonance and frequencies. Entonces, lo probamos. Cuando yo me siento en meditación, una de las primeras cosas que tengo que hacer es saber cuál es mi estilo. Y eso es muy, muy interesante, también en relación a Grecia. So, let's practice this. Before we do anything for our alignment, we have to figure out what is our style. And this is a funny thing, but it's related to Greek history. Estilo significa columna en griego, style. So style means column in Greek. So this is style. Estilo tiene que ver con las vértebras, la columna que sostiene todo el cuerpo. So style means all the columns that hold the spine, where you are. Entonces,
Estilo significa cuál es tu posición. So style means what is your position. ¿Cuál es tu posición? Yo, por ejemplo, estaba sentado así hoy a la mañana y cuando empecé a conectar me decían, no, ¿cuál es tu estilo? ¿Desde dónde te posicionas para recibir la información correctamente? Porque cuando nos sentamos de una forma que no es correcta, lo que sucede es que la columna tensa la médula espinal y el sistema nervioso se contrae, entonces siente el sistema nervioso que tiene que sentirse preocupado, afligido, que tiene que sentirse deprimido, porque estoy así. Entonces es importante el estilo, cómo yo coloco la columna para poder recibir la información. So, why I'm saying this thing about the style? Because this morning I was sitting and I started to receive the information in this position. So I was like this. But suddenly something or someone told me, what is your style? Like, remember your style. So I had to position myself in my right column, my right position, because it said when you are not in your right position with your column, your vertebra is like pressing on your nerve system. So when there's pressure on your spine, on your marrow, and you have tension in your nerve system, suddenly your brain thinks that you have to feel depressed or stressed or the information. So the position of your body, of your style, of your column is very important in the receiving of the information. Entonces, la intención fue posicionarme correctamente. Una vez que me posiciono correctamente, lo que hago es resonar. Atravieso todos los dientes a través de resonancia, como las abejas. So, once I find my style, my right position, I have to resound like the bees. So my teeth starts to resound correctly. And it sends the information to my brain. If you try it, si lo intentan, ¿sí? Van a ver que cuando hacemos esto, todo el cerebro, ese sonido, con los dientes, tocando los dientes de arriba y los dientes de abajo, ese sonido empieza a activar todo el cráneo. So if you try it by holding your teeth above and below and you hum, suddenly all your skull starts to resound. Like a bee, como una abeja. Y de ahí, respiración. And from there, breathing. Sonido nasal y respiración. So when you vibrate in your mouth and then you hum with your nose and breathe in, you take the vibration through your nose. Cuando hacemos la vibración con la boca, respiramos y llevamos la información a través de la nariz. De esta forma activamos la caja de resonancia. So in this way we activate the chamber of resonance dentro de nuestro templo, inside our temple. Y luego comienza la tarea de calibrar el tercer ojo. ¿Cómo se calibra el tercer ojo? Que es el foco de los dos ojos, ¿sí? El tercer ojo es un foco. Yo, para entender ese foco, o dónde se ubica, tengo que hacer este ejercicio. So the two eyes now has to balance one eye, which is focus. So the next step, as I vibrate, is focus. So how do I do it? Well, with this exercise. Simplemente con un dedo, lo que voy a ir haciendo es buscar la posición
voy observando el dedo fijamente y lo que voy a hacer es mirar detrás del dedo. Primero voy a observar el dedo y luego voy a mirar detrás del dedo. ¿Qué hay detrás? Hasta que veo que el dedo se parte en dos. Aparecen dos dedos. So the exercise here is I have my finger and I will practice to see it until I see it perfectly. But then I will observe behind the finger. So just whatever is behind the finger until the finger becomes two. So I split the fingers. Lo que genera esto es que mi cerebro empieza a calibrar el foco en los dos hemisferios. So what this does is that my brain begins to calibrate my two hemispheres by focusing something. Bien. Esto es para practicar, para activar o calibrar el capitán, que es la pineal, el capitán de nuestro barco, ¿sí? Este es el templo, el barco, y ahí la punta, la proa, es el foco. So imagine that this is a temple that has the shape of a boat, and whatever is on the tip is the focus, yeah? On the tip of the boat, that's the focus. Entonces, el capitán tiene que mirar ahí, a ese foco, pero tiene que tener equilibrio en la navegación, en las olas, para poder mantener un rumbo. But the captain in the boat, you have to have the focus, but also know how to balance and to position yourself where you are. Eso se produce a través del sonido, la frecuencia. Hay líquido, el líquido auditivo que está en nuestros oídos, está en la cámara de resonancia interna. Ahí es donde se calibra el océano de nuestra mente, ¿sí? Entonces yo observo fijo hacia adelante, encuentro un foco y con los sonidos voy regulando las aguas de mi conciencia. So, if you have this image now, you put the focus ahead, and then with the humming, you create the resonance to calibrate the waters of your inner ocean, which is through your ears. En esa calibración, entonces, es donde los tres laberintos se compensan y comienzan a equilibrar la conciencia. La conciencia no tiene nada que ver con moral, no tiene que ver con transformar el mundo, ni nada. Tiene que ver solamente con armonización de ese sistema. Eso es conciencia. So when you manage to work with the three and calibrate the three of them, suddenly you activate your consciousness. And consciousness is not about morality, it's not about ethics, it's not about being clever or knowing more or whatever, or being more connected or channeling whatever. No, that's not consciousness. Consciousness is basically to acquire harmony in these three labyrinths. When you have this harmony in the three of them. Ahora, si nosotros vemos esos laberintos, nos vamos a dar cuenta de que, por lo general, son espirales que están divididas en dos partes. So, if you observe a labyrinth, one of the ancient labyrinths, what you will see is that it's a spiral that actually is mirrored in two halves. Y si lo vemos con atención, no solo vemos el cerebro, sino que también vemos una manzana, que es en realidad un toroide. So, basically, when we see the labyrinth from above, it's not just a brain, but it's also an apple, or is a toroid. Entonces, esos tres
representan a las 3 diosas con sus 3 manzanas. So basically those 3 labyrinth represents the 3 goddesses with the 3 apples. Las 3 manzanas son 3 toroides, que son 3 laberintos. So the 3 apples are 3 toroids. There are 3 labyrinths. Estos laberintos, uno representa al amor, el otro a la voluntad y el otro a la sabiduría. So these 3 labyrinths, one represents wisdom, the other one represents love, the other one represents will. Está relacionado con nuestros 3 niveles de conciencia. So it's related to our 3 levels of consciousness. Y el símbolo del laberinto, lo que nos habla no es de un lugar donde perderse, sino de un lugar donde calibrarse. So a labyrinth, and this is one of the mistakes we have, is not about being lost on a place, but actually about calibration. Nosotros hoy, en nuestras culturas, lo toman como que el laberinto es un lugar donde uno se pierde, cuando en realidad el laberinto es un mecanismo de memoria, de activación de la memoria. So in our cultures today, we tend to believe that a labyrinth is a place where you get lost. But actually, for the ancient ones, and the design of itself, of the labyrinth, is about mapping your mind, to calibrate your mind. It's a map of memory. Entonces, cuando nosotros tenemos estos 3 laberintos y de repente viene la diosa de la discordia, rompe la estructura y de repente una de las diosas se queda con la manzana y tiene el poder, lo que hace es que de repente lo que escucho por un oído me sale por el otro y no hay calibración. De repente todo es mentira. Las diosas están peleando entre sí. So, in the myth that I was talking about and I sent you to investigate, is that discord, the goddess of discord, gives 1 apple to these 3 apples, to these 3 labyrinths. And when only one is chosen, then the others enter in conflict, and suddenly whatever enters in 1 ear goes away, and everything that we hear is just a lie. So there's no calibration. The goddesses enter in conflict. Deja de haber armonía y comienza la discordia interna. So there's no harmony and begins the discord, the internal discord. Entonces de repente la kundalini, que es la serpiente, y el toroide, el toro, entran en confusión, en conflicto, y se rompe el sistema. So basically the kundalini, when it reaches your head, breaks apart, and the toroid has no position correctly, so suddenly the 2 symbols, the snake and the bull, enter in conflict, and everything gets destroyed within ourselves. Hay muchas formas de explicar, muchos niveles de explicar esta historia, pero es básicamente utilizando los mitos y la historia que podemos entender cosas que están pasando en nuestra cabeza, en nuestra biología. Porque lo que yo voy viendo es, nosotros somos simplemente una célula de este mundo. Entonces lo que le pasa a todo el planeta, nosotros somos un reflejo, somos memoria celular de algo que pasa a nivel territorial.
So what I'm trying to say is that when you go through myths, when you go through history, you start to understand what is happening to the entire earth. That is not about humans. We are just cells on a being that is living all of that. And we are basically cellular memory of something that is territorial, that is much more than just a human. Y que la única forma en que nosotros en nuestra mente podemos entender el gran problema que hay en el universo es contándolo con mitos, porque es la forma en que nosotros podemos asimilar una información que es demasiado grande y que no estoy pudiendo transmitir. So the reason why we use myths and stories is because the actual conflict and problem in the universe is so big that it's very difficult to actually translate it. So that's why we need stories that are much easier for us to digest. Por eso el mito de la manzana, Eva, Afrodita, nos lleva en realidad a este conflicto que es atómico y que nos mantiene atrapados en una idea, en nuestro laberinto interno, porque no hay corrección de armónicos. Porque estos tres laberintos no están alineados. So basically, it's a story related to atoms, and it's so complex that we have to understand the story through myth, so we could actually relate to them as a person. But it's all about a calibration of something that is broken in our perception of time and space. Esa parte no voy a profundizar ahora mismo, pero sí quería compartir este ejercicio y la razón de este ejercicio, que es la calibración de las tres divinidades, de las tres diosas en el laberinto. So I'm not gonna go deeper now with that story, but I wanted to share this exercise to calibrate the three. Y estoy básicamente en el templo de Asclepio. Asclepio era el médico, el doctor de los dioses, el que convirtió el veneno del escorpión en medicina para sanar a Orión. So I am in the temple of Asclepius, which is the doctor, the god of medicine. It's basically the one that took the scorpion and got medicine to heal Orion. Uno de los templos más importantes de Asclepio es la Isola Tiberina en Roma. One of the most important temples of Asclepius is the temple of Isola Tiberina, which is in Rome. La isla fue construida como un barco al médico Asclepio. So the island was built like a boat in honor to Asclepius, the physician. Y uno pensaría, ¿por qué se relaciona a un médico con un barco? Y no solo eso, en la mayoría de los lugares del mar Egeo, siempre el templo de Asclepio está al lado del teatro, del Odeón, que se llama, de ahí viene la palabra oído, es un teatro. La oreja, igual que el teatro. So it's very crazy that we relate Asclepius with a boat. But also, if you are in the Aegean Sea, every temple of Asclepius is right beside the Odeon. Odeon means ear, or the inner ear, and it's actually a theater. So aside every theater, you have Asclepius.
Y cuando estuvimos en Turquía el año pasado, el mensaje de Asclepio fue que el lugar donde se sana realmente es el teatro. Porque es donde yo escucho la historia, escucho y veo la historia de por qué me está pasando lo que me pasa. Y cualquier enfermo, lo primero que tiene que entender es la historia de por qué se enfermó. Entonces Asclepio siempre está relacionado al teatro, porque lo primero que hay que sanar es el alma, para entender por qué el cuerpo se enfermó. So it's very interesting because Asclepius, when we were in Turkey last year, he explained us that the reason why the theater is so close to him is because in order to heal correctly, you actually need to hear the story and see the story. And when you see the story of why you feel like this, why you got sick, that's the beginning of healing. The beginning of healing, the healing process starts when you understand the story of why you got ill. So all the stories you hear and see are the stories that tell you about yourself and how can you heal yourself. Entonces el teatro el teatro representa al oído y al ojo. So the theater actually represents the ear and the eyes. Y representa cómo nosotros comprendemos las historias. And it represents how we understand the stories. Por ejemplo, cuando hacemos una constelación familiar. So, for example, when we do a family constellation. El teatro básicamente era eso, hacer al paciente testigo del origen de este problema. So basically, what Asclepius did was to make the patient witness the origin of your conflict. Y por eso los mitos y las leyendas y los cuentos son tan importantes para nuestra sanación de la conciencia. And this is why myths, stories, tales are so important for our healing of consciousness. Y por eso les cuento cosas de mitología y relaciono con ese tipo de cosas. And that's why I tell you things about mythology and stuff like that. Porque en cierto punto, leamos un libro, escuchemos una historia, veamos una película, esos mitos van a aparecer, están ahí y van a hablar de nosotros. So, it doesn't matter if you read a book, if you watch a movie, if you listen to a story. The patterns of those myths are going to be there. And they're going to talk about you. ¿Y por qué hablan de ti concretamente? Porque está hablando de nuestros elementos químicos. Está hablando de la composición que somos. No de la persona, sino de lo real que somos. Lo que está en nuestras células. And when I say it speaks about you, I'm not talking about you as a person. I'm talking about you as a whole, which is the cells, the chemical elements that compose us, that we all share. Entonces lo que hace Asclepio es tomar el veneno del escorpión y redireccionar el rumbo del gigante Orión. So what Asclepius does is to take the poison of the scorpion and redirect the direction where Orion is going. Contándole otra historia. Telling it a different story. Y mañana es luna llena en Escorpio. So tomorrow is full moon in Scorpio. Y
la misión que se me encomendó hacer es recorrer toda la frontera entre Grecia y la ONU y Turquía. Tomando ese veneno del escorpión y convirtiéndolo en la medicina de la miel para unir la grieta entre tiempo y espacio, entre Grecia y Turquía. So the mission that I am in right now is to use the poison of the Scorpio tomorrow in the full moon and to turn it into the honey of the medicine and to put it all through the border between Greece, the UN, and Turkey, right in the crack between Greece and Turkey, right in the crack of time and space. Y la forma es actuando, es viviendo la historia, es contando un cuento. And the way to do it is by living that story, like creating this myth, this story altogether. Alguien puso una palabra clave ahí, kintsugi. Someone said a specific word there, kintsugi. Reparar una grieta con oro, en este caso con miel. To repair a crack with gold. But ¿cómo se llama este? Un Rubik Cube, un cubo Rubik. Ese cubo le pertenecía a un ingeniero que yo se lo di y se rompió. Y el tejedor le dijo, repara la máquina del tiempo. Y lo que él hizo, es de plástico, pero lo que él hizo fue repararla con oro. El corazón de la máquina del tiempo, que es este cubo, con oro, haciendo kintsugi. So, some of you asked, why did I have a Rubik's Cube in the activation, the ceremony? Well, that Rubik's Cube belonged to an engineer that is a friend of mine, and the weaver gave it to him and said, this is the time machine, repair it. So after that, it got broken, and the core got broken. So he had to repair it, and he decided to do it with gold. So he repaired the structure with gold, and he gave it back to me. And that's why I'm using it. Entonces lo que vamos a hacer en estos días es, lo que voy a hacer mañana es kintsugi con miel. So what I'm gonna do tomorrow is kintsugi with honey. Y bueno, momento de irme. Nos hablamos después. Time to go. Talk to you later. Singing to sing
vaknahisti. Kalpuna ita riista raamota. Ikiakaan isa nukkaan. Sikiäistä tarinaa. Suuta taisi talkoi. Fiiti nailoraan. Happasi tiarka. Pukatis mierä. Mitä taari jarkoa. Piiartekaan istukar. Vidar ialdikar unistar. Ustakaa. Al kran aitio. Olympos tiadi volahish. Ilai tiasi harani. Uhan itial tiarto. Udai tisi urarto. Uhan ismai lidal tiarukum. Tierte aldu gra. Istitia palai. Kivan idarkon. Istan malai tidar. Hariyar. Surah ismar. Kuulai idarran. Ni adis. Isanaitikum. Dali gitar. Usnaan. Kiipiel tiarkinu. Sa'indar kalitis. Ti alera hifi monan. Gannama. Mahatmiki. Wakir di alur ni alki hare utanna wifu. Dahil di sari. Muratis di kanun. Salitis de. Urkanaiti harika. Teyes di alur di keteleni. Wahat sikir ati. Mista alie wahantis. Hoknaiti kram. Ura kile teorna urna. Larkis die harstu waren kan. Hattis sterkia. Iki rombai di kur. Tuhan jarang. Fakti iharusnya. Iliatis Yarelianus Tirdalean Onire Wopnalari Wobanuro Tielhembo Dalvero
esteleoanfe, la sodia leje dormes, onerae omsiche haleo, ujalendreo sacre alea, un nerealeo, kaleidoscope, urai cleova en la geule, Bramha, Umbaleum, Oleumbalop, Umvaon leaderiegoliaem, egoimai, Gualehom, egoimai, Urai hedoroen, tuko aleodroma, Uvaleo yartos tareo gele, una lojos tere, eleus valem, etistala esutaham sichot, Uvaleo shambele, Balengoraleo kaleo stere, unare utemero maine, huarestero maleanti. Oftalmaestus, oikos Rifiallon trapsefe, tumbale otriale annos de Afrodite, uriale sohera etise, unale atineo, Melasae, Malidasto, Euchariste. I put my body, my soul, and my mind in service to be the vessel for that poison. I am not
afraid of receiving your darkness, for I know who I am. I am that I am. I receive your poison of light, so in my sight I can turn it into medicine. I speak poison language, so I speak no truth. But in the myth, in the lies of this poison, I open the frequency beyond for the real truth to resound. I speak poison language, so I speak no truth. Then I will use this language to create medicine. Ευχαριστώ, Σελενέ. Ευχαριστώ.